múltiples y así de múltiples es que vemos que no existe una receta. Como siempre hemos dicho, no hay recetas mágicas para poder hablar sobre algún tema, pero bueno, vamos a construirlo entre todos juntos, que esa es la idea precisamente. Y para poder dar pie al tema del día de hoy, vamos a iniciar con esta nota. ¿Se puede imaginar usted que su mayor sueño sea formar una familia y que por más intentos que realice no pueda conseguirlo? Pues este problema se da con más frecuencia de la que usted y yo pensamos, en donde las personas que pasan por este momento llegan a un punto de frustración en su vida al saber que sus sueños se les va de las manos. La infertilidad es la dificultad para lograr o mantener un embarazo. Estos problemas se pueden presentar tanto en mujeres como en hombres, y esta condición lo conforman diferentes causas. Lo más recomendable es consultar con un médico el cual se especialice en infertilidad, que pueda ayudar a detectar la causa y encontrar el mejor tratamiento para la persona. Algunas características que pueden aumentar el riesgo de infertilidad es ser mayor de 35 años en el caso de las mujeres, tener también sobrepeso o ser muy delgados, consumo excesivo de alcohol o drogas y fumar tabaco. Para que usted se dé una pequeña idea, el año pasado solo en Costa Rica, cada día 12 mujeres eran atendidas por problemas de fertilidad. A nivel mundial también un 9% de la población tiene problemas para concebir. Es recomendable que si usted está pasando por este momento, dirigirse a un especialista para que le brinde una valoración detallada y le ofrezca el mejor tratamiento para usted. Estos temas yo creo que nos tocan a todos. Nosotros tenemos que comprender que hay gente que se conecta con este sueño, con el sueño de la paternidad, con el sueño de la maternidad, pero no esperamos que las cosas salgan mal. De hecho, estadísticamente es muy interesante. Son muy pocas las parejas que se preguntan previo a la constitución de una familia, ¿podremos ser fértiles o no podremos ser fértiles? Partimos del principio de qué bonito algún día tener hijos, pero ¿será que nosotros lo vamos a lograr? ¿Y qué pasa cuando nos damos cuenta que tenemos 1 año, 2 años, no pasa nada y tenemos que enfrentar una realidad, hacernos análisis e ir mucho más? Hoy está con nosotros Flora, una mujer excepcional que viene a contarnos su historia. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy súper feliz, súper agradecida de estar acá. Realmente jamás me imaginé estar en un programa, menos en vivo, contando de mi vida, y que con mi historia de vida pueda aportar a los demás y hablar de esto de una forma natural, sin tanto tabú y sin tanta vergüenza que conlleva muchas veces hablar de estos temas. Qué interesante, Flo, porque desde ahí, desde lo que estás diciendo, el tema de la vergüenza, precisamente, muchas veces este tema es tabú, porque qué vergüenza hablar de esto, qué voy a decir, cómo lo voy a explicar, como si se tuviese que dar una explicación, pero nace desde el asunto social, ¿verdad? Sí. Es lo que se espera. Usted se casa, usted tiene hijos, usted se dedica a educar a estos hijos, pero ¿qué pasa cuando ese proyecto se ve truncado por diversas razones? Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por tener esa emoción que tenés para contar tu historia, porque sabemos que muchísimas definitivamente nos vamos a inspirar desde ahí. No, y eso que decís es cierto, esa parte de que se dé por sentado hace que la carga sea mayor. Entonces yo creo que hay que empezar como a generar un poquito de conciencia también en las demás personas, para que entiendan que no podemos dar esto por garantizado. Y eso que decís vos es cierto. Uno antes de casarse o antes de formar vida en pareja, pues debería plantear esa posibilidad porque existe. Y yo me he dado cuenta que es más frecuente de lo que pensábamos. Sí, la infertilidad y la subfertilidad ha crecido. Todavía se debate muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Que la alimentación, que las hormonas, pero es muy interesante el índice de personas que presentan subfertilidad, es decir, alguna dificultad para poder quedar embarazados, gestar y concebir un embarazo de término, y también los índices de infertilidad. Pero antes de hablar de todo lo que vos haces,
Antes, porque incluso hasta en este tema cabe, bueno, tranquila, adopta, como que si la infertilidad fuera sinónimo de adopción, y eso no es una regla. De hecho lo leíamos mucho en los comentarios, ¿verdad? Era como, bueno, si no se puede, entonces vamos a adoptar. Y era constante. Como sustitución. Como una sustitución. Y aparte yo creo que es como seguir victimizando a la pareja, porque entonces, ok, no cumpliste la expectativa de poder ser padres biológicos y entonces ahora si decides no adoptar, entonces estás fallando también en la expectativa que tiene la gente de que lo resuelvas de esa forma. Entonces... Ahora, Florita, para sí, y es que si uno se pone a pensar en esto, yo no sé si ustedes vieron un meme de, tienen 5 años de noviazgo, ¿cuándo se van a casar? Ya se casaron, ¿cuándo van a tener hijos? Ya tuvieron el primero, ¿cuándo van a tener el segundo? Y veas como esa serie de presiones. Pero Flora, contanos primero tu historia, porque hoy sos una vocera para las personas que han pasado por el trance de la infertilidad. Pero, ¿qué te llevó a vos a conectarte con esto? ¿Cómo empieza toda la historia? La parte primero tuya. Bueno, Rodrigo y yo nos conocimos de hace mucho tiempo atrás. Nosotros fuimos como amigos que nos veíamos de vez en cuando y de repente, después de muchos años, nos volvimos a ver. Y entonces me acuerdo que cuando Pero ya había habido alguito. No, nada. Nada. Éramos amigos. Para aclararlo. No, éramos amigos. Y cuando nos volvimos a ver, fue como, ay, Rodrigo, ¿cómo has cambiado, verdad? ¿Cómo has cambiado? Estaba comible. Totalmente. Y empezamos a salir y nos enamoramos. Tuvimos un noviazgo más o menos como de 4 años. Y nosotros somos de personalidad estructurada. Y entonces, para casarnos, queríamos tener la casa, queríamos tener ahorros y todo lo íbamos haciendo, digamos, dentro del estereotipo ideal, por decirlo así. Decidimos casarnos, planeamos la boda con mucha ilusión. En la boda nos llovió terriblemente. Yo creo que ahí empezó la lluvia, ¿verdad? Pero tenías plan B, paraguas y toldos. Totalmente. Yo creo que desde ese momento, yo creo que era un aviso de la vida de hacer plan B, precisamente. Y entonces nos casamos, esperamos un año, ¿verdad? Volvemos al tema de la estructura y del orden y empezamos a intentar pedir bebé. Me acuerdo inclusive el día que yo le pedí a Dios que yo quería ser mamá y fue como que uno ve lo que quiere ver, ¿verdad? Yo vi ese atardecer y yo dije, ay sí, Dios me está diciendo que sí, ¿verdad? Y me lo creí y empezamos el proceso. Más o menos a uno le dicen que hay un año de margen para pensar que las cosas están normal. Nos esperamos ese año. Igual con guía de un ginecólogo y ya cuando vimos que ya había pasado el año, pues este ginecólogo nos refirió a un especialista en infertilidad y pues ahí empezó todo, ¿verdad? Cuando te enfrentas con... Perdón, y en este, Flora, en este plan tuyo, digamos, Rodrigo y vos estructurados y vamos, cuando el ginecólogo dice, bueno, ya no. Ya digamos que calculamos ovulación, frecuencia sexual y no funcionó. ¿Qué sentís vos cuando te dicen hay que ir a ese médico? Es como pegar contra pared, ¿verdad? Porque yo estaba acostumbrada a que lo que yo hacía tenía una consecuencia que iba acorde a lo que yo hacía. En realidad mi vida nunca ha sido perfecta, ni siquiera desde la niñez, pero yo hice de mi vida, dentro de lo que yo podía decidir, si iba perfecta. Sí, o sea, yo habías trabajado para poder conseguir las cosas. Totalmente, o sea, yo estudié lo que quería, me fue muy bien en la U, me casé con una persona muy buena, tenía un grupo de amigos que siempre me han apoyado y de verdad que cualquiera querría a mis amigos y mis amigas. Entonces, fue como contra pared. Yo nunca había lidiado con la frustración. Así, ¿verdad? Fue muy cruel aprender a lidiar con la frustración en esto, porque normalmente el deseo de ser papá es como muy altruista, ¿verdad? Es muy noble. Entonces,
lidiar con la frustración precisamente en esta dificultad es muy difícil. Claro, porque nace desde el amor, desde lo que quiero entregar a alguien más, ahora que lo vamos a hacer juntos. Exactamente. Y de un pronto a otro eso empieza a verse movido, por decirlo Totalmente. así, porque apenas te vas a enfrentar a un médico. Sí, sin embargo, yo creo que también la formación en salud que yo tengo hizo que yo dijera, bueno, es el paso a seguir. O sea, nunca, al inicio no pensaba que iba a ser tan largo el camino. O sea, yo decía, fijo, hay algo, pero se va a corregir. Y yo me sometí, Rodrigo, nos sometimos a todos los exámenes que nos indicaron. Flora, esa primera cita, que a veces, pues, cada pareja, cada persona tiene su experiencia, pero llegas a esa primera cita. Con mucho miedo. Con mucho miedo. Y en esa primera cita ya el doctor me diagnosticó un mioma uterino que había que operar. Por su formación diagnosticó en el primer ultrasonido algo que no me habían logrado ver en un año completo. Y entonces, pues ok, manos a la obra, yo soy dele. Entonces programamos el procedimiento, se hizo y el doctor me dijo, bueno, lo más probable es que esto era lo que estaba dificultando el embarazo. Porque lamentable o dichosamente, si al hombre le hacen el espermograma y ya sale normal, pues empieza, y empieza los exámenes dirigidos a la mujer, ¿verdad? Ahora yo entiendo que la infertilidad es un tema más complicado que tener el sistema reproductivo bien y el espermograma normal, ¿verdad? Es más complicado que eso. Y entonces, pues sí, esa primera cita yo iba con mucho miedo, pero cuando ya yo tengo una respuesta científica, pues entonces lo asumo y me someto a lo que haya que hacer. ¿Y nace esperanza en ese momento donde te dicen, es esto, lo vamos a quitar y seguimos? Vieras, Jackson, que esperanza siempre hubo hasta el último intento, porque esperanza siempre hay, o sea, porque si no, no te lo harías, ¿verdad? Si vas sin cero esperanza, no te someterías a lo que implican los tratamientos. ¿Y Rodrigo? Rodrigo ha sido, bueno, incondicional. En esta primera parte, que es muy interesante, porque los hombres asumen o asumimos el papel de, bueno, yo mi espermograma bien, bueno, ahora toca apoyar, pero ¿qué piensa? ¿Qué siente? Rodrigo se abrió. Yo creo que mi proyecto ha hecho que se abra más ahora, después de muchos años, que en ese momento. Porque él es muy protector. Yo puedo contar mi historia tranquila, ¿verdad? Pero yo hablo de Rodrigo y es como que trago duro. Porque si yo tengo que pensar en un mejor compañero para haber vivido esto, yo no me lo puedo imaginar. O sea, yo nunca me sentí cuestionada en mi, digamos, papel como esposa frente a él. Nunca me sentí desvalorizada, más bien él me decía, ¿estás segura que querés hacértelo? A mí no me importa. Yo sabía que sí le importaba, pero él siempre protegiéndome. Entonces, pues me quitan el mioma y sigue pasando el tiempo y nada, y pues ya... Flora, pasó un año, vamos a infertilidad, vino el mioma. ¿De cuánto tiempo estás hablando para irnos ubicando? ¿Ya han pasado qué, un par de años? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vieran que parte de lo que a mí me hace gracia de mi historia es que yo recuerdo pocos detalles. Yo creo que eso es parte de un mecanismo de protección que tiene el cerebro de borrar lo que fue traumático. No te sé precisar cuánto tiempo, yo me imagino que sí pudo haber sido como 2 años, porque nosotros no podíamos emocionalmente hacerlo todo seguido. Hacíamos algo, terminábamos hartos y seguíamos con lo otro, terminábamos hartos y entonces por eso también se prolongó tanto tiempo. La primera fase fue muy de exámenes. El problema mayor es que en mí también todo salía normal. Excepto ese mioma que me diagnosticaron al inicio, todo salía normal. Entonces,
eso era lo más frustrante de Claro. todo, porque no tenías una respuesta. Y si tenés una respuesta, pues yo soy muy práctica. O sea, si tenés un diagnóstico, puedes enfrentar con un tratamiento. Pero Sí, es todos los desconcertante. totalmente. Y entonces ya empezás en el victimismo de que porque Dios no quiere, ¿verdad? Porque entonces ya asociamos que es Dios y que la voluntad, y eso es lo que también la gente te dice. Entonces entras como a pelearte con el mundo. Para mí fue muy complicado esa parte de no encontrar qué era lo que estaba pasando. Cuando entonces no encontrás qué es lo que está pasando, pues entonces el médico lo que empieza es a proponer opciones de tratamiento. Ok, te quitan el mioma y ahí empezamos a buscar el embarazo por relaciones sexuales normales sin ningún tratamiento extra. Exactamente. Ahí pasa un lapso y no funciona. Pero igual yo me hice un procedimiento que se llama histerosalpingografía, me hice todas las pruebas hormonales que hay que hacer, me hice 40,000 ultrasonidos, me hice una cirugía exploratoria para que me revisaran a ver qué era lo que estaba pasando por dentro. Sí, que esto emocionalmente implica una serie de cosas ahí importantes. Agotador. Y también es como que cuando estás en la etapa de los exámenes se hace muy largo, porque ni estás llegando al diagnóstico ni estás haciéndote el tratamiento. Entonces esa parte es como muy, y da mucha incertidumbre también, ¿verdad? Las respuestas, y yo creo que yo prefería que me dijeran, ok, tenés esto, ¿verdad? Porque así de esa forma ya podía yo empezar, o podíamos empezar a resolverlo o entender. A controlar y a estructurar un poco, ¿verdad? Porque además esos exámenes tienen la particularidad de que tenés que estar en el periodo, tenés que haber pasado tanto tiempo de periodo, tenés que, ¿verdad? Entonces va pasando mucho tiempo y un examen hay que esperar al mes siguiente para el otro examen y así sucesivamente. Sí, y el día específico y... Sí, el proceso es muy, muy cansado. Es muy cansado y realmente yo ahora veo la infertilidad como simplemente soy menos sana en mi sistema reproductivo que una mujer que logra un embarazo naturalmente. Ya lo veo como una situación de salud o no tanta salud, pero la infertilidad tiene todo un contexto que es religioso, de creencia, de expectativa de los demás. Entonces eso lo hace todavía más complicado. Y más pesado. Es más incluso pesado. Definitivamente. Entonces, llegan al proceso, llegan a los exámenes, te haces la cirugía exploratoria y ¿qué pasa después? Empezamos con los tratamientos. Estábamos convencidos que queríamos intentarlo. El primer tratamiento que para una inseminación, una fecundación in vitro. No, nosotros normalmente los especialistas, a menos que encuentren algo, por ejemplo las trompas obstruidas o un problema serio de ovulación, te instan a empezar por las vías más conservadoras, que en este caso es una inseminación intrauterina. Y entonces nos hacemos la primera, que conlleva también una preparación. Los doctores hacen la inseminación y hay que esperar 15 días y hacerte la prueba. Esos 15 días son los peores de la vida. El día que te haces la prueba es terriblemente duro. Flora, y desde tu experiencia, pues Sum y yo hemos acompañado a mucha gente en estos procesos, ¿verdad? Particularmente he acompañado a Adri en estos procesos también, pero el día que llega la menstruación, después de un procedimiento. Ah, sí. Es una muerte. Uno siente que se muere alguien todos los meses. Y es súper, súper, súper duro. Yo recuerdo un punto así clave que ese día yo me acuerdo que me vino la regla y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo tenía a Rodri y en ese momento pues pensábamos que toda la situación estaba en mí, por lo que comentaba antes. Y yo me acuerdo, seguro estaba yo muy loca, ¿verdad?, para proponer esto, pero yo le dije, amor, si usted quiere ser papá,
yo le firmo el divorcio. O sea, y no decimos nada, decimos que no nos llevamos bien y no contamos nada, porque en ese momento pues la gente que conocía era la más cercana. Y Rodri tiene su carácter, pero ese día, o sea, se le salió todo a lo tico. Ajá. Y yo me acuerdo que me agarró de los hombros enojado y me dijo, nunca más se te vuelva a ocurrir decir esto, porque yo no soy papá, yo no sé lo que es tener hijos, pero sí sé lo que es estar con vos. Y yo puedo estar sin hijos, pero no puedo estar sin vos. Gracias a Dios me contestó eso. Porque yo creo que tal vez en el fondo yo sabía el tipo de compañero que tenía para proponerle semejante cosa, ¿verdad? Yo ahora digo, Dios mío, gracias a Dios que me contestó eso. En este momento más bien pienso en el sufrimiento que puede tener una mujer teniendo una mala pareja y enfrentando infertilidad. Eso debe ser inmanejable. Yo en ese momento, yo me di cuenta que esa puerta estaba cerrada para siempre. Después de la primera inseminación. No, después de esto que Rodrigo me dijo. Sí, la puerta de una posible separación. Sí. Exacto. O sea, que esto era un equipo. Y te reubicó. Y ya yo nunca más lo volvimos a hablar, nunca más fue un tema sobre la mesa. Y entonces, bueno, ya empezamos retomando. Nosotros nos hicimos 4 inseminaciones, inclusive una con otro doctor. A ver, uno siempre dice, ay, tal vez es el doctor, ¿verdad? Y pues no resultó. Y vieran que yo pensé... Perdón, y para la cuarta, el esquema de exámenes decía, todo está bien. Exacto, todo seguía normal, pero no se lograba. Y entonces, pues, estaba llegando el punto donde ya yo me tenía que enfrentar a una decisión que no quería llegar, que era hacernos un in vitro. Estamos hablando que eso fue hace tiempo, ¿verdad? Ya un poquitito el paradigma con respecto al in vitro ha ido cambiando, pero en ese momento para mí era algo que fue muy difícil tomar la decisión. Sin embargo, recuerdo, mi mamá ha sido, bueno, indispensable en esto. Y me acuerdo que un día a mi mamá le costó mucho también, a mis papás les costó mucho tener hijos, 7 años. Y entonces mi mamá y yo nos comunicamos con solo vernos. Y ella siempre ha tenido mucho tacto, siempre ha tenido mucha delicadeza para abordar el tema conmigo. Y me acuerdo que yo estaba ceñida en que yo no me quería hacer el in vitro. Y un día me dijo, mi amor, y además de que yo estaba ceñida, que no me quería hacer el in vitro, estaba en un proceso ya como de aceptación y estaba cómoda. Ya estaba muy cansada de tanta cosa. Sí, emocionalmente ya. Total. ¿Y estaba mamá y la familia en general? No, estábamos ella y yo en el cuarto nada más. Y entonces me dice, mi amor, ¿cómo te sentís? Y yo, ma, vieras que me siento muy bien, me siento tranquila. Y me dice, mi amor, vos no quisieras intentarlo con el in vitro. Y entonces, ya, yo 1000 excusas, ¿verdad? Y entonces me dice, yo creo que en la vida uno se tiene que arrepentir de lo que hizo y no de lo que dejó de hacer. Porque si para vos en este momento el in vitro es un tema tabú, digámoslo así, en 20 años va a ser como tomarse una acetaminofén y te vas a arrepentir de no habértelo hecho por todo el paradigma que tenés alrededor. Y eso me quedó resonando. Y yo dije, sí, la verdad es que yo no me voy a quedar con esta sensación de que ¿qué hubiera pasado? Sí. Y efectivamente, empezamos, en este momento no estaba legalizado acá en Costa Rica, que eso también me parece extraordinario, porque realmente tener que salir del país sola, dormir en un hotel, llegar a un lugar que no conoces,
A nosotros nos pasó una anécdota súper vacilona porque Rodrigo nunca le pasa ningún accidente, la despistada soy yo. Y a nosotros cuando llegamos al hotel a hacer el check-in, nos piden los pasaportes y Rodrigo había perdido los pasaportes. Entonces, imagínense el estrés, ¿verdad? Llegar... No, además que no vamos de vacaciones. No vamos de vacaciones. Entonces no es como y que ya dentro de todo el proceso empezaba bien temprano al día siguiente. Bueno, pero Dios es tan bueno que había un amigo en el hotel y se encontró los pasaportes. Así, en México. O sea, díganme cuál es la probabilidad de que un amigo esté en el... Bueno, una cosa extraordinaria. Y bueno, al final el in vitro tampoco fue efectivo. Y yo me acuerdo ese día donde me dieron la noticia del in vitro, el doctor me llamó, yo iba manejando y exactamente quedé parqueada a la orilla de la calle y ahí quedé. O sea, dos amigas llegaron a rescatarme, que también las amo, y me dieron contención porque yo estaba sola, me llevaron a la casa, me dieron de comer, me abrieron una cerveza, nos tomamos una cerveza, yo lloré y realmente fueron incondicionales. ¿Ese fue tu último procedimiento, ese in vitro, o hubo más? No, y lo habíamos hablado con anticipación. Okay. O sea, yo creo que hay cosas que uno debe hablar con anticipación para que no haya malos entendidos en la pareja. Y nosotros teníamos súper claro que ese era el último intento. Ya estábamos agotados. O sea, lo hicimos como para no tener esa cosa de que... Eso que dijo mamá. Exacto, eso que dijo mamá. Esa sabiduría. Igual respeto muchísimo a las parejas que yo he escuchado historias de parejas que se hacen hasta 5 o 6, pero yo creo que cada quien tiene un límite. Cada quien tiene un momento en donde dice ya no más. Y nosotros lo hablamos con anticipación y dijimos, esta va a ser la última vez. Y ese proceso, pues, llegan tus amigas, es la última vez, te encontrás con Rodri. ¿Significa realmente un cierre? ¿Te reacomodas o qué pasa? Porque también la última vez ya es otro duelo. Sí, totalmente. Sobre todo porque ya ahí no hay esperanza, ¿verdad? Durante todo el proceso, que ahora que hablaban de la esperanza, siempre hubo esperanza. Cuando eso fracasó y el doctor, yo me acuerdo que me decía, pero es que queda tal opción, es que ya no, o sea, ya no. Inclusive, vieran que recibí una llamada como un año después del doctor, mira, ve que todavía estás joven, no quieres retomar. Yo ya lo teníamos muy claro, ya eso ya estaba decidido. Y entonces yo creo que yo pasé como un año elaborando mi duelo, que es un duelo muy particular, no es igual que cuando se muere alguien, no es igual. ¿Cómo es ese duelo, digamos? ¿Qué tenías en el corazón? ¿Qué pensabas? Porque, ¿sabes por qué te lo queríamos preguntar? Porque cuando alguien tiene una fecundación in vitro y se pierde, uno dice, bueno, pero es que no había nada. Era una cosita, tenía solo 2 semanas, eran 3 semanas. Pero hay un hijo en el afecto, hay una hija en el afecto. Tal vez no tiene rostro, pero sí tiene nombre, tiene imaginación, tiene ilusión. O sea, así como lo pusiste hace un momento, cada menstruación era una regla. Después del in vitro, era una muerte. O sea, esta ya era la muerte total, porque era la muerte de la esperanza. Exactamente. Yo nunca perdí ningún bebé, digamos, o sea, yo nunca logré embarazarme. Yo le pedí mucho a Dios porque yo creo que intentarlo y lograr un embarazo y perderlo debe ser sumamente duro. En mi caso ni siquiera se logró un embarazo, pero eso que decís, sí, o sea, no hubo necesidad que hubiera un embarazo, o sea, era lo que vos tenía nombre, como vos decís, tenía toda una expectativa alrededor. Entonces sí, efectivamente es como sepultar eso que pensaste que iba a venir y que no, ¿verdad? Es un duelo distinto porque implica mucho enojo
implica mucho aislamiento, implica temor del futuro, porque como pasó tanto tiempo, o sea, fueron 5 años donde nosotros nos perdimos de quiénes éramos, o sea, nos enfocamos en eso. Claro, estaba ese anhelo y era únicamente hacia eso. Yo lo describo como que yo me metí en el ego de quiero ser mamá, quiero ser mamá, quiero ser mamá, y si no estaba esto digamos, encuadrado en mi ego, entonces, ¿quién soy? Entonces fue como, ok, tengo que redescubrir quién era la mujer antes de pasar por todo este proceso, pero también muchos años después. Entonces ya no sos la misma, aunque te quieras reencontrar, ya han pasado, ya tenés vivencias, ya tenés tal vez 10 años más, ya y no sos emocionalmente igual. Muchas situaciones que te han hecho crecer, que te han hecho madurar, que han generado un aprendizaje totalmente diferente. Exacto. Y también muy cargado de envidia, o sea, yo hablo muy transparente. Yo creo que por eso las personas han logrado conectar, porque yo sentía mucha envidia. O sea, yo quería la vida de los demás. Yo no quería, yo no estaba enamorada de mi vida. Yo quería la vida que yo pensaba que era perfecta. Y la vida, Dios me ha dado la oportunidad de ver que lo que yo idealizaba no era tan perfecto. Flora, pero qué bonito que lo pongas en esa dimensión, porque es así, y uno a veces tiene como miedo de poderlo decir, envidia de los demás, pero además juzgamos a veces aquella embarazada, aquellos con, ¿verdad?, con lo que tienen o con lo que no tienen, y poder reconocer esto en ese periodo de duelo, y es resolver. Y también entender que no es una cuestión de merecerlo o no, ¿verdad? Yo creo que todos merecemos ser felices, pero en ese momento era eso que decís, ¿verdad? Porque ella se le hace tan fácil y a mí no. Entonces empiezan los problemas de autoestima. Claro, y en 5 años hubo amigas, hubo familiares, que el té de canastilla, sí, que la noticia del embarazo. Claro. Y emocionalmente me puedo imaginar que eso significa también. Ah, sí, claro. Y sobre todo porque yo también creo que ese momento inicial de la paternidad es muy romántico. Entonces uno se enamora de eso que cree que es. Y cuando yo estaba tratando y yo veía esa parte romántica, era terrible. Ya ahora veo que ya no, digamos, ya le veo la parte no tan romántica, que también me ha ayudado como a ser agradecida también con mi realidad y enamorarme de mi vida, porque también tiene cosas positivas, no todo es malo. Igual que el otro lado tampoco es malo todo, tiene muchas cosas lindas. Sí, es hacerlo objetivo, porque bien decís, claro, o sea, esta parte romántica llena de expectativas, llena de, ¿verdad?, lo que me cuentan, lo que me dicen, pero hay muchos escenarios. Y sobre todo eso, ¿verdad?, que en ese momento que estás, uno siempre idealiza lo que no tiene. Entonces, estaban todas mis amigas en la etapa más romántica de la maternidad, que era los baby showers, dar la noticia cuando el bebé nacía. Y entonces sí, fue muy duro. Yo por dicha tuve amigas que me supieron esperar, que aceptaron que yo tal vez estaba en un modo enojo, estaba muy negativa. Yo hacía mi máximo esfuerzo por asistir a la mayoría de los eventos, pero realmente era muy duro, o sea, era un esfuerzo muy consciente y realmente yo creo que yo lo hacía más por miedo a quedarme sola. Y que ellas se enojaran y que no, ¿verdad?, que me fueran sacando. Claro, lo que pasa es que eso lo hace todavía más pesado, porque lo estoy haciendo por alguien más, ya tengo todo mi dolor y además estoy sumando que para que no te enojes, para que no dejes de amarme, para que no dejes de quererme, eso lo hace todavía más doloroso, Flo. Sí. Y en esa misma línea es que nuestra vida sigue en la vida de todos los demás. Y no, la vida tiene muchos procesos. Sacamos la cédula y tenemos la fiesta, nos graduamos, nuestros primeros salarios.
las despedidas de soltero. Llega una etapa en la que uno inicia sus procesos de duelo. Ahora, Flora, desde tu experiencia, porque creo que ese es un gran mito o un gran issue, un gran hueco, una zona oscura. ¿Voy o no voy al té? ¿Qué debería hacer? Una amiga publicó que está embarazada, todo el mundo le comenta, es mi hermana, esta amiga es mi hermana, le hablo o no le hablo, no hay reglas, en esto no hay reglas, pero desde tu experiencia, ¿qué hacer? Vieran que a mí me costó mucho poner límites, porque yo estoy acostumbrada a agradar. Yo creo que también por mi trabajo y por el hecho de tratar de ser perfecta, digámoslo así, me esforzaba demasiado. Pero sí hubo algunas veces donde yo dije, no voy a ir. O llegaba tal vez a conocer a un bebé. Pero, ¿y en ese no culpa? Es demasiada. ¿Y cómo se digiere? Ay, ese día nada más se sobrevive. Yo creo que tenés que enfrentar la culpa de cara a cara, porque es que la culpa no o sea, es muy difícil que se quite, porque el sentimiento no estás en un momento muy importante para tu amiga. Y tu amiga es tu hermana, ¿verdad? No es que es una amistad ahí. La conocida de... Exacto. Y vieran qué bonito, porque antes de iniciar yo con el proyecto, yo les pregunté a mis amigas cómo habían vivido ellas mi proceso de infertilidad, y fue muy interesante escucharlas, porque yo también fallé, ¿verdad? Yo también fallé y las dejé solas en un momento también donde ellas me necesitaban, pero yo creo que hice lo mejor que podía hacer en ese momento, y la gente que realmente te quiere te va a saber entender. Eso está hermosísimo. Hice lo mejor que pude en el momento en el que estaba, con el nivel de conciencia que tenía. Eso me encanta. Sin juzgar, desde el respeto, porque precisamente cuando estamos hablando de todos estos temas, es sin juzgar y es desde el respeto, es para educarnos. Vamos a regresar con más de la historia después de esta pausa. Cirque du Soleil te transporta. Aventura, música y danza. Delirium, un espectáculo que te llevará al límite. Disfruta de esta presentación que despertará tus sentidos. Sábado, 9 de la noche. Este fin de semana, Acachete va a tener espíritu guanacasteco. Me tocará presentarlo. ¿Será que Luis Carlos Monge desaparece? Acachete, ¿cómo la estamos pasando? Acachete, aquí seguimos cantando y gozando. Acachete. Y regresamos con más de la historia de Flor. Estamos hablando desde el respeto, desde el poder entender muchísimos temas que cuando no se viven es a veces muy sencillo decir, ¿por qué no lo hacen desde aquí? O, deberían de hacer esto otro. Pero solamente estando en esta situación realmente la persona, la pareja puede tomar decisiones, y eso fue justamente lo que hicieron ustedes, Flor. Fueron llevando el proceso y fueron tomando todas las decisiones, y me encanta, como un equipo, y respetando muchísimo el cómo lo estamos haciendo como equipo. ¿Qué sigue después, Flor? Después de que nosotros ya resolvimos el duelo, ese primer año fue muy duro, pero fue muy bonito. Disfrutamos mucho, paseamos, viajamos, ya las cosas no giraban alrededor de eso, porque es que también todos los tratamientos son tan caros y todo, que hasta empezás a trabajar únicamente por eso. Y entonces ya poder disfrutar de los frutos del trabajo enfocados en otra cosa también fue muy bonito.
Suena como reconexión de pareja. Sí, totalmente. Sí, y de pareja individual. Flor, hablemos de este proceso de reconexión porque y rescatemos algunas cosas. Me desculpabilicé ubicándome en lo que tenía que vivir. Empecé a poner límites y reconocí lo que podía manejar o no un día a la vez. Me di cuenta que no podía ser la mujer antes de esto porque ya habían pasado muchas cosas. Me reconecté con mi esposo y hasta distribuimos mejor la plática. Pero también hay un proceso muy hermoso. A vos te nace algo en el corazón. O sea, de esto hay que empezar a hablar. ¿En qué momentos que vos decís, no, esto no puede quedarse así? Hay muchos procesos, hay mucho dolor y nadie habla de infertilidad. Yo creo que Flora se concibió durante esos 5 años de tratamientos, porque yo buscaba... Perdón, Flora, tu plataforma de apoyo para que nos ubiquemos. Sí, Flora no yo, sino mi proyecto. Empezó durante el proceso donde yo me sentía muy sola y yo me acuerdo que empezaba a buscar, igual que hay Alcohólicos Anónimos, igual que hay fundaciones para apoyar a pacientes con Alzheimer y demás. En Costa Rica no hay ninguna, digamos, como organización o algo que se dedique a generar compañía a las parejas que enfrentan esto. Y yo dije, esto se está, como dice uno, cayendo. Pero también llevó un proceso de sanación interior, de aceptación, y yo creo que era algo que ya yo sabía que iba a hacer. Inicié, de hecho, hace como un año, o sea, no fue un proyecto que a mí se me ocurrió de un día a otro, ahí voy a publicar, no. Llevó toda una fase de investigación, como para prepararme. Volvemos a la estructura. Ya te iba a decir exactamente. Volvemos nuevamente a la estructura. El tema de ahora regresamos a la estructura, hacerlo de esta forma, de esta manera. Totalmente. ¿Qué? Y yo... ¿Flora? Entonces, ¿qué es Flora? Digamos, porque ya estamos en casa. Y, vos sabes que yo me identifico con el... ¿Qué es Flora? Flora es... ¿Cómo lo puedo decir? Yo le quité, por ejemplo, la palabra pollo, porque yo creo que nadie ocupa pollo. La gente lo que necesita es compañía y que le recuerden que tienen todas las herramientas por dentro para salir adelante. Plataforma, porque al final yo lo que quiero es formar como un grupo de gente especializada en temas de infertilidad, donde yo sea la cara, donde yo le pueda hablar a una mujer en primera persona, porque yo sé todo lo que se vive, porque yo me hice todos los exámenes, todos los tratamientos, y entonces yo sé lo que me están hablando, ¿verdad? Y parte de lo que yo encontré también de vacío es que a veces uno no necesita que le den soluciones ni que le hagan todo un estudio psicológico. Lo que necesitas nada más alguien que te entienda. Flora, es que... Acompañamiento. Ve qué bonito el movimiento y tenés razón. Esto había que compartirlo, había que vivirlo, porque incluso cuando hay grupos cuando se pierden niños en alguna etapa de gestación. Pero ve lo que dice esta amiga. Veo el programa, esto nos lo dice Lau Estrada, y es como estarme viendo a través de Flor. Lo viví tal cual en caso del duelo. Gracias por hacer estos programas. Es toda una respuesta, Flora. Sí, esa sensibilidad tuya es toda una respuesta, es una necesidad enorme. Es una necesidad enorme, y ya cuando me tiré al agua fue en cuarentena. Y yo siempre cuento que el día que hice la primera publicación fue como desnudarme a nivel público, porque yo, obviamente mi círculo de familia, mis amigos sabían, pero ya hacerlo tan público, pues sí conlleva mucho miedo. Es exposición a tu vulnerabilidad. Totalmente. Y romper todo lo que yo había luchado por esa imagen de perfección y decir, ok, tengo demasiadas imperfecciones, pero en esa imperfección es donde yo puedo aportar. Y soltar todos los esquemas, ¿cómo se siente hoy? Ay, es delicioso. Yo creo que la que más ha sanado soy yo. Y yo, como les cuento, yo soy odontóloga y a mí me encanta mi trabajo, pero es que
Flor a mí me apasiona, o sea, yo puedo dedicar horas y horas y yo no lo siento como trabajo. Mi objetivo es que sea un emprendimiento porque realmente demanda mucho tiempo y hay una necesidad clarísima. Yo ahorita lo que estoy buscando es seguir en este proceso de identificación cuáles son las necesidades, porque lo que yo pienso que pudo haber sido mi necesidad no necesariamente es tu necesidad. Entonces, identificar estos vacíos que hay e irlos llenando. Yo puedo hablarles desde mi experiencia, desde lo que yo viví, pero me puedo rodear de gente que sea experta en el tema, que me apoya en la parte profesional, digamos, de acompañamiento más profesional, y que sobre todo podamos hablar con naturalidad de esto. Y hasta ahorita, ¿qué ha cosechado Flora? Flora Plataforma. Sí, bueno, mucha gente conectada. Y es que es impresionante la cantidad de gente que está escribiendo de cuánto necesité un grupo así, que he identificado, viví incluso divorcio por mi infertilidad, el tema de depresión, cuánta esperanza como la que yo necesité. O sea, es increíble la cantidad de gente que está escribiendo justamente por lo que estás diciendo, es acompañamiento, es empatía en esta humanidad. Sí. Ayer pasó algo muy lindo que de verdad que todavía me saca las lágrimas. Yo tenía un live con una muy amiga mía y yo todavía estoy inexperta en estas redes sociales. Yo con costo subía una foto en mi perfil cada 3 semanas. Y entonces yo tenía mucha expectativa de este live y al final mi amiga no se pudo conectar. Lo intentamos 3 veces, luego nos pasamos a Facebook, en Facebook tampoco se pudo conectar. Y cuando yo me pasé a Facebook, es como cuando dejas de creer en vos misma. Yo dije, esto va a ser un fracaso, nadie se va a pasar. Y yo me pasé de plataforma y empiezo a ver todo el mundo conectándose y yo me tiré el live, como dicen, solita, a capela, sin tener absolutamente nada planificado, porque la experta era la otra. Y cuando yo vi a la gente aportando y haciéndome live, literalmente, yo dije, es que esto es. Esto es, o sea, me acuerparon, o sea, estuvieron y de verdad es como tener un montón de amiguitos y amiguitas. Es que, Flora, es darle voz a muchas mujeres y a muchos hombres, que es lo lindo de tu proyecto, que está pensado para todos, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres necesitan decir qué sienten, qué piensan? Vos tuviste la dicha de tener a Rodrigo a tu lado. Lo que nos decía esta amiga que nos escribía, me divorcié porque mi pareja dijo, y si no puedes concebir, no se puede seguir. ¿Cómo queda una mujer después de que sea evaluada por la fertilidad o su capacidad de concebir o no? Este proyecto es muy lindo, le da voz a muchas mujeres y a muchos hombres. Y sobre todo, exactamente, voz, y yo creo que tenemos que generar conciencia en la población de que hay cosas que no se preguntan, de que la capacidad de procrear no se puede dar garantizada, como una garantía, no se puede dar por sentado, que no deberíamos juzgar las decisiones también de los demás, que cada quien tiene el derecho a vivir su vida como le plazca, porque también me parece súper válido la posición de las personas que del todo no quieren ser papás. Entonces, yo creo que ahí está lo rico, ¿verdad? Para mí la palabra empatía es un poquitillo, no sé, no, me cuesta conectar porque nunca vas a sentir lo que la otra persona siente si ni siquiera yo que lo pasé puedo estar completamente consciente de lo que pasa otra persona. De hecho, en la misma nuestro abordaje situación. Mucho de empatía, y lo hemos conversado muchas veces, es desde estoy a la par de tus zapatos. Exacto. Porque ni siquiera en física 2 cuerpos pueden ocupar el mismo espacio, entonces nunca voy a saber qué estás sintiendo o cómo lo estás viviendo realmente. Pero esta empatía es acompañar desde el me coloco a la par. ¿Para qué? Para que me lleves hacia donde necesites. Y desde el respeto, porque lo que vos estás diciendo, sí, vos podrías ser maestra en vivencia con respecto a la infertilidad,
pero tu proceso no es el de Mónica no es el de Laura no es el de Roberto o el de Rodrigo. Y creo que, o sea, el respeto a las emociones es lo que... Y esta experiencia, qué bonito lo que te pasó ayer, sí, ahora estamos hablando fuera de cámaras, es que hay temas que a mí me generan cosas, ¿verdad? Emociones. Pero qué bonito poder encontrar respuestas a esto, o sea, porque nosotros que trabajamos en salud emocional, hay gente que te dice, bueno, ¿y qué puedo hacer más allá de la terapia? Y hay pocas alternativas. Yo creo que hoy es honrarte, agradecerte, el desestructurarte, quebrar el esquema, desnudarte en redes y decirle a las mujeres, y a los hombres, bueno, aquí está la plataforma Flora, que la pueden buscar así como Flora Plataforma en Instagram. Flora-plataforma. En Instagram. Y en Facebook igual. Sí, lo que pasa es que quiero fortalecer más el Instagram porque te da como más posibilidad de lives y todo eso. Entonces, mejor le dan seguir a Instagram. Ok, nuevamente gracias. ¿Es Flora? Flora-plataforma. Es que hay muchísima gente también preguntando. Sí. Pero Flora-plataforma. Como tipsitos, son dos públicos, deberías ahí pensarlo, ¿verdad? Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por formar parte de ¿Y ahora qué? Por abrirnos el corazón. Y nosotros, desearte feliz fin de semana y recordarte que nosotros, vos, yo, Zoom, Flora, cada uno, tu papá, tu hermano, tu primo, ocupamos acciones individuales conscientes. Cuidemos, distanciamiento social, el uso de mascarillas, es incómodo, es difícil, pero los números de Costa Rica empiezan a ser alarmantes. Es muy duro. Estamos en momento de prudencia, en momento de respeto, en momento de unirnos y hacerlo como tiene que ser. No es como cada uno se le antoja, es siguiendo las reglas y lo que nos están diciendo, porque además ya tenemos a nuestros guías y a nuestros expertos en la materia. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos nuevamente el lunes. Tenemos la cita, 6 de la tarde en punto. ¿Y ahora qué? Chao.